Lorenzo Lazo Margain es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y también empresario. Ha desempeñado diversos cargos privados en diversas instituciones financieras y también en públicas. Es director general de Alemán Velasco y Asociados y miembro de la Junta de Consultores de la México Cumbre de Negocios. Es profesor del Diplomado de Marketing Político en el ITAM. Se desempeñó como director general de Seguros SAB. Fue jefe de la Oficina de Gobierno en Veracruz durante el sexenio de Miguel Alemán Velasco de 1998 al 2004. En sus redes sociales se describe como un orgulloso mexicano que ha desempeñado cargos de alta responsabilidad de gobierno, diplomacia e iniciativa privada. Aquí en Canal 11 participa en diversos noticiarios y en programas especiales de opinión pública y económica. Ha impartido conferencias en Europa, Asia y Norteamérica. Lorenzo Lazo, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Lorenzo, has trabajado en la iniciativa privada, has trabajado en el gobierno, distintas áreas, por supuesto, de políticas públicas y también en el espacio privado, como lo decía. ¿Cuáles son los puntos de contacto? Cuando uno habla de este país que hoy está en un proceso de transformación, el mundo de lo privado y el mundo de lo público, ¿cuáles son los puntos de contacto, las diferencias hoy que vemos estos choques y reencuentros entre estos dos mundos? Pues primero que nada, gracias por la invitación al programa. Saludo a tu auditorio, es un orgullo para mí estar contigo. Muchas gracias, al contrario. Yo creo que la gran moraleja de una carrera profesional que no por elección, sino por condiciones te toca estar a veces en el sector público, a veces en el sector privado, la parte académica, la parte filantrópica, es el hecho de identificar el gran potencial que tiene el país. Un potencial real, un potencial profundo en el económico, en el talento de la sociedad que está dispuesta a trabajar, en muchos techos de cristal que tiene el país. Techos de cristal en las estructuras de decisión gubernamental, techos de cristal en las capacidades de arrojo del empresario para conquistar nuevos mercados, techos de cristal hasta de la misma sociedad en la búsqueda de sus niveles de posible desarrollo. Esto a veces, lamentablemente, a veces son techos autoimpuestos, más que condiciones establecidas. En el caso de la vida del sector público, yo creo que hemos vivido un sector público que trata de cambiar, de ser profundamente orientado a procedimiento para tratar de ser orientado a resultados. Pero en el momento que tienes un sistema gubernamental, una administración pública que está, digamos, normada por la norma, entonces tienes esta limitación permanente de cumplir con el procedimiento independientemente de que ese procedimiento logre el resultado. Y llega una situación que yo he visto en las grandes organizaciones del sector público y privado, que todos los grandes dirigentes son prisioneros de su burocracia. Y por lo tanto, el cambiar la forma de trabajo de las burocracias, esa vez, tanto públicas como privadas, esa vez uno de los más grandes retos hacia el interior de las organizaciones. Es que a veces cuando sucede eso dicen hay que romper con la estructura burocrática para poder avanzar, y cuando lo hacen se convierten en dictadores o se convierten en gente que utiliza los recursos de forma indiscriminada y terminan pues destrozando porque no hay controles que los limiten. Y el dilema es sí, pero el otro punto es lo que tú dices, pues se quedan amarrados en una inercia que les impide cambiar. Y hay un vicio de análisis o una ceguera de taller que se piensa que todo orden de jerarquía burocrática tiene que ser un orden de poder político. Y entonces tenemos una confusión entre la actividad gubernamental como área de servicio y el procedimiento interno de las dependencias como mecanismos de autoridad y cotos de poder internos. Es un elemento muy delicado. Mira, si tú analizas toda la legislación, nuevas o vigentes, tienen una serie de facultades discrecionales, en donde distintos rangos de decisión están sujetos a la decisión o de un comité, o dice la ley, oyendo la opinión de, o autorizará, dará el permiso. Esto significa que hay una persona detrás de un escritorio que va a decidir finalmente si eso sucede o no. Yo, en mi punto de vista económico, me gusta analizar la ley de esa manera y soy un fanático de la figura de la afirmativa ficta. La afirmativa ficta te dice cuáles son las condiciones ex ante de lo que tú necesitas para poder trabajar con el gobierno, y no necesitas estar sujeto a que una vez que estés
haciendo tu trámite, dependas de que alguien autorice. Y ese es realmente uno de los elementos críticos que lamentablemente deja ventanillas, a veces pequeñas, a veces grandes, para la discrecionalidad, y donde hay discrecionalidad puede haber corrupción. Y esto ha sido sin duda parte de la crítica que se ha manejado a distintas administraciones, desde el México del presidencialismo absoluto a la transición de la democracia, en donde el tema corrupción controlado en el centro o distribuido en los estados, en un federalismo que pues terminó siendo copado por gobernadores, pero que el tema de la discrecionalidad y de una burocracia que siguió funcionando parece que es parte del fenómeno que hoy vemos en una nueva elección que vuelve a centrar el poder en un solo gobernante. Mira, estamos ante un proceso de transición entre un candidato electo y un gobierno en diseño. Y esto implica también que muchos de los proyectos que vienen del pizarrón de la campaña, quizá a la hora que estén detrás del escritorio del gobierno, tengan que ser adaptados, ajustados o quizá hasta desechados por no prácticos o no viables. Yo creo que el gran reto de todo gobierno, y más en el siglo XXI, es quizá transitar de un gobierno intensivo en decisión a un gobierno intensivo en resultados, en orientación hacia resultados. ¿Qué quiere decir? Que mucho del papeleo, que mucho del trámite, lo que se ha acostumbrado es que se le ha repercutido al ciudadano una carga de procedimientos que la administración pública crea para tener la seguridad de sus hechos. Pero si tú recuerdas, en los años 60, 70, la economía de México centralizada, cerrada, con un modelo de sustitución de importaciones, con un sector público que competía con el sector privado, tipo de cambio fijo, controles de importación-exportación, repito, economía cerrada, grandes controles de subsidios y controles de precios a distintos insumos, controles salariales muy rígidos. Todo esto estaba en una arquitectura de jerarquía política, de control interno, y la palabra control era la obsesión de la decisión de política económica o política de desarrollo. ¿Qué sucedía? Pues habría todo un procedimiento de llegar, pero lo que sucedía como un empresario, como un ciudadano que quiere desarrollar su talento en alguna actividad pública o privada, tendrías, si tú revisas la ley, más que una ley de promoción, es un juicio de inocencia respecto a que no vas a cometer delitos antes de echar a andar tu empresa. Entonces te pedían la inocencia de que no vas a defraudar al fisco, la inocencia de que no vas a defraudar a tus empleados en el Seguro Social, la inocencia de que no vas a hacerle daño al medio ambiente o que no los vas a envenenar con el producto que tienes. Este es realmente un procedimiento excesivamente sobreregulado. Y pasó el gobierno a pensar que entre más entidades manejaba el gobierno, más controles, más distorsiones y más ineficiente era. La búsqueda de la palabra eficiencia nos debe llegar al hecho de que podemos digitalizar muchos trámites gubernamentales, podemos simplificar muchos procedimientos, podemos tratar de quitar la cultura de la ficha, ¿no?, de la audiencia, de este tipo del derecho de petición como un gobierno que otorga limosnas en lugar de un gobierno que está obligado a dar servicios. Estamos platicando con Lorenzo Lazo aquí en Línea Directa. Lorenzo, el tema de economías abiertas y economías cerradas ha llevado pues otra vez a esta tendencia a regresar hacia algo que uno suponía estaba superado. Vivimos desde el fin del siglo pasado, con la caída del muro de Berlín, desaparición de la Unión Soviética, esta integración, esta globalización, y de repente, a partir de 2, 3 años, desde el tema del Brexit, el ascenso de Donald Trump, el triunfo en los Estados Unidos precisamente de esta corriente, esta idea, también en Europa el ascenso de grupos de extrema derecha o izquierda que aparecieron como este intento de pues retomar esta idea de que el modelo de integración mundial no era el mejor y que habría que volver otra vez hacia modelos de protección porque hay sectores de la sociedad
que fueron abandonados, que se quedaron atorados en el mundo de la globalización, que no los tomó en cuenta, y de repente los ves asumir un discurso en donde todo lo que se ganó y lo que salían con banderas de la globalización, mejores recursos, mejores servicios, más beneficios, todo queda atrás y volvemos a entrar en esta lógica de nacionalismos y economías cerradas. Y tienes toda la razón. Mira, la economía tiene una búsqueda de un modelo eficiente, óptimo de desarrollo, un modelo económico que tenga la capacidad de desarrollar los espacios para que el ciudadano dé su mejor resultado y que evidentemente no haya exclusiones, no haya grupos limitados, marginados del proyecto de desarrollo, de crecimiento. La situación de posguerra fue muy clara. El mundo estaba en una estructura bipolar. Esa estructura bipolar era profundamente ideologizada, un control ideológico centralizado contra un control capitalista abierto. Es la lucha del colectivismo contra el individualismo. Y esto es lo que vemos que continuamente no se ha acabado de resolver en la dialéctica de desarrollo, en la actividad actual. Vemos que el hecho de que el muro de Berlín haya caído significa que el colapso de las economías centralmente planificadas no dio el resultado deseado y que fue muy fácil que las economías de Europa del Este transitaran una economía abierta, una economía competitiva, una economía con productividad, una economía que buscaba Polonia, Rumania, Hungría, etcétera, entrar a la Comunidad Europea, entrar al desarrollo competitivo industrial y con una ventaja de carácter geográfico que les da el mercado europeo. ¿Qué sucede con este proceso? Que hay un desgaste del modelo, quizá lógico, pero también tenemos que entender que la productividad del trabajo y la productividad del capital se limita cuando estamos en entornos cerrados. Claro. Si estamos en una economía cerrada, la productividad del capital tiene una situación hasta descendente, deja de tener los rendimientos deseados por estar en una economía cerrada. La gran ventaja de las economías abiertas y del proceso de globalización es que toda economía podría tener una situación, digamos, ilimitada en la capacidad de exportación, en la medida de sus capacidades. Y entonces países que estaban rezagados del club de los ricos del desarrollo, pudimos entrar como México a ese grupo. Es decir, México en 1975, cuando estábamos en la cúspide del modelo centralizado de desarrollo estabilizador con una economía cerrada, con proteccionismo, etcétera, pues en ese momento estábamos buscando ser parte de los líderes del grupo de los 77 países más pobres del mundo. Hoy México, en la economía abierta, es una de las 15, 16 economías más grandes del mundo. Significa que sí ha habido un dividendo económico para el país. Se habla con mucha crítica de que el modelo de apertura, el modelo global, el modelo neoclásico, ha tenido deficiencias, las ha tenido. Pero evidentemente, ¿en qué condiciones estaría el país de habernos quedado en ese viento que se llevó el mecanismo de economía cerrada? Cuando se dice eso, la crítica es que finalmente la pobreza que se tenía pues no se ha modificado sustancialmente. Hemos tenido crecimiento de ciertos niveles de clase media, pero el país sigue siendo un país de pobres. Tiene un país con una mala distribución de la riqueza, definitivamente. Y yo creo que aquí también una falacia. Hemos partido de varias premisas que quizá deben ser revisadas. Se piensa que si las finanzas públicas están bien, el país en su actividad económica está bien. Y es parcialmente cierto. Si tenemos nuestras variables macroeconómicas fundamentales en orden, el país va a tener ciertos elementos de márgenes de maniobra que le permitan desarrollarse con estabilidad. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que tiene que toma decisiones económicas de México para las actividades de formación de país, tiene la crisis de los años 70, de los años 80, es decir, esos años de gravísima inestabilidad, de devaluaciones, de hiperinflación, de una deuda galopante y de un gasto público totalmente ineficaz. Yo creo que si se está pensando en una economía que tenga una corrección a la distribución del ingreso, yo creo que es muy importante en este momento que se haga una definición muy clara a nivel nacional y a nivel mundial de si vamos a tener una economía con un fuerte enfoque social o vamos a tener una economía con un fuerte enfoque socialista. Y esta es una definición muy precisa y muy necesaria que se tiene que asumir como gobernante quien tenga la responsabilidad del futuro del país. Tener una economía con una responsabilidad social, todos podemos participar.
Si optamos por un modelo socialista, entonces tenemos un modelo autoritario, un modelo centralizado y escenarios venezolanos que no queremos repetir. En todo caso, de lo que se está tratando ahora de resolver es cómo incorporas a estos sectores que pues no fueron beneficiados por esta, o no fueron igualmente beneficiados por la apertura, para que reciban estos beneficios, porque al no recibirlos levantaron la bandera de decir es mejor volver al pasado. Yo creo que es muy importante entender que la marginación como consecuencia de un modelo de gasto público, no como un modelo de desarrollo. Yo creo que aquí hay una diferencia entre si el modelo económico ha sido eficaz para resolver la pobreza o el modelo de gasto público ha tenido la eficacia para resolver la pobreza. Yo pienso que está más en manos del modelo de gasto público y el crear una sociedad sobredependiente del gobierno o sobredependiente del mercado. Son los dos dilemas, ¿no? Si tenemos en este caso una corrección de corto plazo que plantea los documentos que he leído del próximo gobierno de establecer más asignaciones directas a grupos rezagados, jóvenes, adultos mayores, madres, etcétera, estudiantes. Yo creo que puede ser un correctivo de corto plazo, pero que debe ser muy cuidadosamente vigilado, que no tenga un desboque muy grande en el impacto inflacionario. Sabemos que este tipo de gastos no solamente generan una dependencia de la persona sobre la dádiva, sino también puede inhibir también la capacidad de su productividad laboral. Estamos platicando con Lorenzo Lazo aquí en Línea Directa. Lorenzo Lazo, el tema, por supuesto, del país que tendremos de aquí en adelante está ligado a lo que tú decías, una propuesta de, por un lado, un mejor uso del gasto público para poder generar políticas redistributivas, combate a la pobreza eficiente, generación, por supuesto, de un crecimiento económico, se dice del 4%, lo que sería pues bastante bueno dadas las condiciones que hemos tenido, pero también de estos Méxicos que unos crecen al 6-7%, otros que no crecen y de hecho pues están en terreno negativo, pero esto tiene que ver también, es cierto, con políticas que generan productividad, que aumentan la posibilidad de producción, pero también con esta idea de generar competencia y competitividad. Este es un país todavía con mercados muy poco competitivos, con estructuras monopólicas, que no han podido, ahí están las reformas que comenzaron a tratar de romper esto, y que han dado ciertos resultados, pero mientras no logremos entrar en esta dinámica de empresas que compiten, de libertad económica y de un Estado de Derecho pleno, creo que todo este desfase entre los Méxicos que crecen y no crecen se mantendrá, Lorenzo. Mira, yo creo que necesitamos una nueva generación de empresarios que tengan como objetivo conquistar mercados. La apertura comercial ha tenido ventajas importantes para México, pero también ha limitado mucho la capacidad del empresario mexicano dentro del mercado interno. Mucho de la capacidad de competencia del empresario mexicano ante empresas internacionales ha sido en desventaja. Y la estructura del mercado interno, pues hemos tenido una recomposición de una oferta mayor de productos, una calidad distinta de servicios, estructuras de franquicias, etcétera, que le dan una diversidad al consumidor y también generan empleo, por supuesto. Pero también nos están limitando la capacidad competitiva del empresario mexicano en el mercado interno. Habrá que ver también que puedan competir en el mercado externo. La estructura de los mercados y sus controles no solamente es en el mercado formal. El hecho de que haya jugadores dominantes en todas las industrias, algunos de ellos nacionales, muchos de ellos extranjeros, determinan mucho la capacidad competitiva del mercado interno. Pero la otra parte que a mí me preocupa es las distorsiones que generan los mecanismos de control, los cacicazgos que hay en la economía informal. Una cosa es la economía ilegal que está dentro de la informal, que sabemos que es un reto de Estado, el combatir el delito dentro de la economía informal, que es la economía ilegal, pero la economía informal como tal, que es la economía de la marginación, es la economía de quienes viven al día, de alguna manera, pero también hay estructuras de control,
hay estructuras de hegemonía, hay mecanismos de autoridad y monopolios dentro de la economía informal. Una de las cosas que yo creo que es un reto fundamental de los años por venir, independientemente de quién gobierne, es que la economía informal debe reducirse y pasar al sector formal. El gran reto de todo país es que su economía no se diluya de las estructuras formales a las estructuras informales. Y la tarea de incorporar al sector informal de la economía con políticas de integración y con, evidentemente, una estrategia que no ponga, repito, techos de cristal, por ejemplo, en materia fiscal, ¿no? Que a veces les hace más caro el estar dentro de la economía formal que el informal. Esos incentivos inversos habrá que corregirlos. Por otra parte, yo siento que tenemos una gran oportunidad de país en el momento en que México es observado a nivel internacional como una de las grandes 20 países, 10 países, 15 países que en el 2030-2050 puedan tener una posición dominante en la economía mundial. Yo creo que no debemos de perder de vista eso. Tenemos que tener una estrategia distinta de pasar de ser un país maquilador a ser un país generador de conocimiento, que ese país generador de conocimiento nos permita que eso se convierta en patentes y marcas mexicanas. Yo creo que el gran reto de un país como México es invertir capital en capital humano, para que ese capital humano tenga la capacidad de crear conocimiento y crear conocimiento de dividendo económico nacional. Yo creo que más que una política industrial proteccionista, más que un elemento de selectividad a quien se le da o no la oportunidad del desarrollo, yo creo que el gran reto en este momento es invertir en este talento mexicano dispuesto a generar patentes, a generar conocimiento. Ahí viene la competitividad de la próxima década. Para eso requerirías inversión en, es cierto, universidades, tecnológicos, etcétera, pero también en una preparación de ciertos niveles, no todos tienen la capacidad para ello, de estudiantes que tengan niveles de excelencia para poder lograr eso, porque esto no se produce en masa en ningún lugar. En ningún país del mundo, pero debe de estar el incentivo. ¿Qué pasa si tú le dices a una empresa mexicana que le das un incentivo fiscal de una cantidad importante si tiene patentes mexicanas, si es patentes mexicanas de generar exportación? En ese momento tenemos a la empresa metida en la escuela, organizado en la investigación, para que exista esta alineación de incentivos de manera conveniente. Más allá del proyecto que se me hace muy necesario en la parte baja de la economía solidaria, que yo creo que va a ser un proceso gradual de integración, sobre todo si se puede bancarizar esta organización de economía solidaria que plantea el próximo gobierno. Pero también me preocupa el hecho de que las señales deben ser muy claras. Se ha dicho con cierto grado de precisión, pero también de ambigüedad, que no se van a subir impuestos en términos reales. Entonces quiere decir que en términos nominales sí. Habrá que determinar cuáles, de qué manera viene el paquete fiscal del año que viene, para determinar finalmente que tenemos un proyecto de modelo de criterios de política económica 2019 que sean fáciles para que el empresario pueda establecer su proyecto. Y yo creo que es muy interesante, si tú eres un empresario que estás participando en una concesión, en un concurso de gobierno, te piden una proyección de tu empresa a 5 años. Yo creo que necesitamos una proyección de país a 5 años, un proforma presupuestal a 5 años, con sus variaciones, pero que sepamos dónde están los riesgos y las áreas de ajuste a tipo de cambio, a tasa de interés, a financiamiento y sobre todo a déficit o a estabilidad económica en los próximos años. Yo creo que sería una gran aportación que pudiéramos tener un proyecto proforma de presupuesto de egresos del país a 5 años, independientemente que sea para variar, pero que tengamos todos la misma señal. Esperemos que así suceda en los próximos meses y en los próximos años. Lorenzo Lazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Ezra. Fue Lorenzo Lazo aquí, en Línea Directa.